Sube video, gordo. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Extrañaba subir videos. ¿Cómo iniciaron el año? ¿Bien? ¿Mal? Bueno. Espero que muy bien. En este video, vamos a hablar sobre un caso muy especial en internet. Cuando hubo una guerra entre un país entero y una comunidad de un juego. Pero antes de comenzar, les recomiendo suscribirse. Estamos a muy poco de los 10.000 suscriptores, y normalmente, la gente se olvida de darle al botón. En fin, comencemos de una vez. Como casi todos saben, Venezuela está pasando por una situación extremadamente complicada. Muchos venezolanos terminan emigrando a otros países latinoamericanos, y los que se quedan ganan lo justo para vivir. Pero esto no es un canal de política. En este caso, varios venezolanos optaron por un videojuego. Old School RuneScape. Perdonen mi pronunciación del culo. Pero, ¿cómo ganaban plata, y por qué específicamente este juego? Bueno, hay dos simples razones. Primero, el juego está tan optimizado que lo puede correr una Canaima sin problemas. Las Canaimas son las laptops que el gobierno venezolano entregaba a sus estudiantes. Probablemente, en tu país había o hay algo similar. Estas laptops tienen fama de ser bastante lentas y de muy baja gama. Y como el juego estaba tan optimizado, las Canaimas lo podían ejecutar sin problema. Recordemos que, el sueldo mínimo en Venezuela en ese tiempo era menor a $5. Literalmente no te alcanzaría para mucho. Segunda razón, en ese juego había una moneda propia, la cual era el oro. Y si farmeabas mucho oro, podías vender esas monedas por dinero real. Por si no saben, en muchos MMORPGs, se necesita la moneda del juego para muchas cosas. La cual suele obtenerse con horas y horas de juego. Pero también, hay muchos jugadores que les da paja farmear horas por oro. Entonces, ahí los venezolanos aprovecharon una idea de negocio, y se pusieron a farmear oro para esas personas, las cuales les pagaban por hacerlo. Imagínense lo bajo que es su sueldo, que ganan más plata farmeando oro en un juego. Pero bueno, realmente, no es la primera vez que se hace. Es una práctica muy común. Los jugadores de países de muy escasos recursos aprovechan en este tipo de juegos, y Venezuela es uno de esos países. Se los voy a explicar con monos y bananas. Si pocos monos tienen pocas bananas, la banana tiene mucho valor. Si todos los monos tienen muchas bananas, la banana deja de tener valor. Nanana, metí clases de economía en medio video. Para mí, eso merece una suscripción. ¿No? No, y bueno. Con todo el problema de la inflación, y sumándole la crisis sanitaria que sufrimos todos entre 2019 y 2021, los venezolanos estuvieron todavía peor que antes. Así que, muchos jóvenes aprovecharon el creciente negocio y se metieron a farmear oro como enfermos. Imagínense que los que más farmeaban, ganaban 10 veces más que el sueldo mínimo. Pero si te lo digo así, puede sonar fácil y te irías corriendo del video para hacerte millonario vendiendo oro en un jueguito choto. Pero no, es más complicado. Para farmear mejor, los jugadores tenían que subir a nivel específico. Y cuando llegaban a ese nivel, podían ser baneados por esto. Porque, bueno, según las normas de uso del juego, vender oro por plata real está prohibido. Pero, entonces ¿por qué la desarrolladora no baneaba a todos los venezolanos y ya está? Perfectamente podían hacerlo. Pero realmente no afectaban las acciones de la empresa. Por lo cual, les chupaba un huevo los venezolanos. Pero ese no fue el peor problema que hubo. Como la mayoría de estos jugadores eran muy inexpertos y no sabían nada de PvP, los jugadores más veteranos aprovecharon y les robaban todo el oro que farmeaban. Estos jugadores se unían para cazarlos. ¿Y por qué lo hacían? Bueno, ya sea para simplemente robarle los recursos de oro, porque estaban haciendo algo ilegal en el juego, o por pura xenofobia a los venezolanos. Y los venezolanos no sabían un culo de PvP en el juego, y bueno. Los gordos vicios literalmente les quitaban el pan de la mesa solo para joderlos. Y gracias a esto, también hubieron otros grupos que los defendían a cambio de oro. Por lo cual, el fandom del juego se dividió en dos. Los que se juntaban para matar venezolanos, y los que protegían a los venezolanos de los demás. Y bueno, súmenle esto a que en Venezuela hay muchos apagones. Y durante unos días, hubo un apagón masivo que afectó a casi todo el país durante varios días. No habían venezolanos en el juego. Recordemos que los venezolanos se consolidaron como el motor principal de la economía del juego.
la cual colapsaba por esos días. Ese momento fue el punto final de la paciencia de los antivenezolanos. Tanto así, que el clan más poderoso del juego, conocido como Reign of Terror, coordinaron una guerra con todos los venezolanos. Todos los jugadores que fueron sospechosos de ser venezolanos que anduvieran por las cuevas, serían vigilados y cazados por este clan. Y esos jugadores que eran casados, se hartaron y se juntaron en una zona sin PvP. Desde ahí, se coordinaron y comenzó la gran guerra por la libertad de los venezolanos. Dos jugadores llamados Simón Bolívar y Arepa Master 69 fueron de los primeros en rebelarse contra el clan. Un bando eran venezolanos, latinoamericanos y simpatizantes. El otro eran jugadores anti-venezolanos. Que para muchos, lo pueden justificar con que estaban defendiendo las reglas de su juego. Depende del punto de vista. Durante la guerra, sorprendentemente, el bando venezolano pudo derrotar a los anti-venezolanos en menos de una hora. Y así, terminando una persecución completa de venezolanos, y liberando el juego de estos. Todos felices. ¿O no? Bueno. ¿Se acuerdan del ejemplo que había dado de los monos? Bueno, acá fue cuando ocurrió esto. Como había tanta producción y tanta competencia, los venezolanos perdían sus clientes. Por lo cual, le bajaban los precios al oro para vender más. Y como conseguir oro se volvió tan fácil, esto arruinó totalmente la economía del juego. Produciendo una hiperinflación. ¡Qué grande Venezuela! No solo tuvo hiperinflación en la vida real, también la pasaron a un jueguito. Acá fue cuando entró la empresa, viendo que sus acciones estaban cayendo, decidieron banear permanentemente a todos los venezolanos mediante su dirección IP. Actualmente todavía hay, pero son más escasos y usan VPN para no ser detectados. Y bueno. Esta es la historia, de que gracias a una crisis económica, hubieron guerras, persecuciones y mucho más en un juego de hace más de 10 años. Y bueno gente, hasta acá llegó el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Si es así, denle like y suscríbanse. Chao.